Buenos días, queridos hermanos y hermanas en la fe. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes en este nuevo día que el Padre nos regala. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra de esperanza y dirección, especialmente para aquellos momentos en los que nos encontramos en encrucijadas, cuando las decisiones parecen difíciles y el camino se ve incierto. En medio de la oscuridad de la confusión, cuando no sabemos qué paso dar o hacia dónde dirigir nuestros pasos, Dios nos ha dado un regalo maravilloso, su palabra. No estamos solos en nuestras decisiones, ni abandonados en nuestros caminos. El Señor ha puesto en nuestras manos la luz que necesitamos. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi sendero. Este hermoso salmo, el más largo de toda la Escritura, es un canto de amor a la palabra de Dios. El salmista nos enseña que la palabra del Señor no es solo un libro de historias antiguas, sino una guía viva y eficaz para nuestra vida diaria. Cuando dice lámpara a mis pies, nos habla de esa luz inmediata que necesitamos para el siguiente paso. No siempre vemos todo el camino completo, pero sí podemos ver dónde poner el próximo pie. Y cuando menciona luz en mi sendero, nos revela que la palabra de Dios también nos muestra la dirección general, el horizonte hacia donde nos dirigimos. Hermanos, pensemos en los antiguos caminantes que viajaban de noche. No tenían las luces potentes que conocemos hoy. Llevaban pequeñas lámparas de aceite que apenas iluminaban unos metros adelante. Pero esa pequeña luz era suficiente para caminar con seguridad, paso a paso, hasta llegar a su destino. ¿Cuántas veces nos hemos sentido perdidos ante una decisión importante? Quizás en este mismo momento tú estás enfrentando una de ellas. Puede ser una decisión laboral, como aceptar o no una nueva oportunidad, o tal vez una decisión familiar, relacionada con el matrimonio, con los hijos o con el cuidado de un ser querido. También puede ser una decisión sobre nuestro futuro, sobre un cambio de rumbo que no sabemos si proviene de Dios o de nuestros propios deseos. Y, claro, en medio de esas decisiones, muchas veces surgen los conflictos en nuestras relaciones. ¿Qué hacer cuando alguien nos hiere? ¿Cómo actuar cuando sentimos injusticia en el trabajo? ¿O cómo saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? La verdad, hermanos, es que la Biblia no es un manual de instrucciones específicas que nos diga haz esto o haz aquello en cada situación particular. Pero sí es una fuente inagotable de principios eternos que iluminan nuestro discernimiento. Cada vez que abrimos las Escrituras con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo se encarga de aplicar esos principios divinos a nuestras circunstancias concretas. Pensemos por un momento en la Virgen María, una joven sencilla de Nazaret, que no entendía del todo lo que estaba pasando cuando el ángel Gabriel la visitó. Ella no tenía todas las respuestas, pero sí tenía algo más importante: conocía el corazón de Dios a través de las Escrituras. Y su respuesta fue clara y confiada: hágase en mí según tu palabra. ¡Qué lección tan grande! Nos muestra que la obediencia a la palabra, incluso en la incertidumbre, abre el camino a la bendición. Recordemos también a José, el esposo de María. A él Dios le habló en sueños, dándole instrucciones muy concretas sobre cómo proteger a Jesús y a María. Pero José no se basó solo en los sueños. Tenía el fundamento de la palabra de Dios para discernir que esos sueños venían realmente del Señor. Así supo que debía actuar con prontitud, confiando en lo que Dios le mostraba. Lo mismo podemos ver en la vida de Moisés, cuando estaba frente al Mar Rojo. Humanamente no había salida, el mar delante, el ejército enemigo detrás. Pero Moisés conocía a Dios a través de su palabra y su fidelidad. Y en medio de la oscuridad del momento, confió. La palabra nos dice que Dios abrió un camino donde no lo había. Y esa es la misma promesa para ti y para mí hoy. Cuando no vemos salida, la palabra nos recuerda que para Dios nada es imposible. Hermanos, cada mandamiento, cada enseñanza, es luz para nosotros. Cuando la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, nos está mostrando cómo construir relaciones familiares firmes y llenas de respeto. Cuando nos enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo,
nos está iluminando cómo debemos tratar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, incluso a esa persona difícil que quizás nos cuesta amar. Cuando leemos, no se preocupen por el mañana, esa palabra trae calma a nuestras ansiedades financieras, a nuestros temores sobre el futuro, a esas noches en que no podemos dormir pensando en lo que vendrá. Cada página de la Escritura contiene luz suficiente para nuestro caminar diario. ¿Pero qué necesitamos para recibir esa luz? Primero, ser constantes en la lectura. Una lámpara apagada no ilumina. Si dejamos la Biblia cerrada en el estante y solo la abrimos el domingo en misa o en culto, entonces caminamos a oscuras el resto de la semana. Segundo, debemos meditar en lo que leemos. No se trata de leer por leer, como quien pasa rápido las páginas de un libro. No, se trata de detenernos, de rumiar la palabra, de dejar que el Espíritu Santo tome esas frases y las plante profundamente en nuestro corazón. Tercero, debemos orar pidiendo sabiduría. El apóstol Santiago nos dice, si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reprochar, y le será dada. ¡Qué promesa tan poderosa! No importa cuán confundidos estemos, Dios está dispuesto a darnos sabiduría si tan solo la pedimos con fe. Y aquí quiero que pienses en tu vida. ¿Qué decisión estás enfrentando hoy? ¿Qué camino parece incierto? Quizás no puedes ver toda la carretera iluminada, pero Dios sí te dará la luz suficiente para dar el siguiente paso. Así como cuando caminamos de noche con una linterna, no vemos el final del camino, pero vemos lo suficiente para no tropezar. De la misma manera, cuando éramos niños en la fe, Dios nos dio luz para decisiones sencillas. Ahora que vamos creciendo espiritualmente, Él nos confía decisiones más grandes, más complejas. Pero nunca nos deja sin dirección, siempre da la luz necesaria para cada momento. Miremos el ejemplo del rey David. En muchos salmos él preguntaba al Señor, enséñame tus caminos, muéstrame tu senda, guíame en tu verdad. David sabía que su fuerza y su éxito no estaban en sus habilidades como guerrero, sino en su dependencia de la palabra de Dios. Y por eso, a pesar de sus errores, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. El apóstol Pablo también nos enseña que la palabra es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En otras palabras, la palabra de Dios no solo nos da consuelo, también nos forma, nos corrige y nos prepara para enfrentar la vida. Queridos hermanos, la palabra de Dios es como una brújula en medio del desierto, como un faro en la noche oscura, como un mapa en medio de la incertidumbre. Si confiamos en ella, no nos perderemos. Así que hoy quiero invitarte a que tomes una decisión firme, que la palabra de Dios sea tu guía diaria. No la dejes para después, no la subestimes. Ábrela cada día, medítala, hazla tuya. Permite que sea la lámpara que ilumina tu camino. Y recuerda, no necesitamos ver todo el futuro para confiar en Dios. Basta con dar el siguiente paso en fe, sabiendo que aquel que nos dio su palabra es fiel y nunca nos dejará caminar en tinieblas. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias porque no nos has dejado caminar a ciegas en este mundo. Gracias por el regalo de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro sendero. Señor, confieso que muchas veces he intentado tomar decisiones basándome solo en mi propia sabiduría, y me he equivocado. Hoy te pido perdón por esas veces que no consulté tu palabra antes de actuar. Te pido, Espíritu Santo, que cuando abra las Escrituras, abras también mi corazón para recibir tu dirección. Que cada verso que lea se convierta en luz para mis decisiones y sabiduría para mis pasos. Para aquellos hermanos que hoy enfrentan decisiones difíciles, derrama tu luz sobre ellos. Muéstrales tu voluntad a través de tu palabra. Dales paz en la incertidumbre y confianza en tu guía perfecta. Que nuestra vida sea un reflejo de tu palabra, que nuestras decisiones honren tu nombre, y que nuestros pasos sigan el sendero que tú has trazado para nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Queridos hermanos y hermanas, al salir de aquí hoy, llevemos esta verdad grabada en nuestro corazón: no estamos solos en nuestras decisiones. La palabra de Dios está disponible para nosotros cada momento, cada día. Cuando llegue la noche y las decisiones parezcan más difíciles, recuerden que tienen una lámpara que nunca se apaga. Cuando el camino del mañana se vea incierto, recuerden que tienen una luz que siempre los guiará hacia la voluntad perfecta de Dios. No esperen a tener todas las respuestas para dar el próximo paso de fe. Confíen en que Dios les dará la luz necesaria para cada momento de su jornada. Que el Señor bendiga su caminar y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que la palabra de Dios sea lámpara a sus pies cada día de sus vidas. Que el Espíritu Santo los guíe en toda verdad y decisión. Y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente. Hasta mañana, hermanos queridos.